El tinnitus figura en la lista de síntomas del COVID prolongado publicada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Seguimos en charla con la doctora Magdi Carla, donde hablábamos ya, Magdi, sobre algo importante, pero yo creo que es valioso que la gente recordemos que en el fenómeno de pandemia hubo uso y yo creo que también abuso de ciertos medicamentos. ¿De qué manera repercutieron ciertos fármacos en este fenómeno de la pérdida de la audición? Ya es muy conocido que existen medicamentos ototóxicos que causan lesión en el oído. Obvio, no cualquier persona o no cualquier vez que tomes un medicamento de estos te va a ocasionar un daño, pero están clasificados como tal porque tienen alto potencial de causarlo. Dentro de ellos existen muchos de los medicamentos que se usaron de manera inicial para tratar el COVID, como la cloroquina, la ivermectina, entre muchos otros que tienen alto potencial ototóxico. Entonces, hubo un momento en donde no se sabía si la lesión auditiva era secundaria al consumo de fármacos o secundaria como tal a la enfermedad. Afortunadamente ha pasado algo de tiempo donde ya se ha podido distinguir, se han dejado de utilizar muchos de ellos y ya se puede establecer qué parte del problema los causaron los fármacos. Y no debemos de dejar de lado que existen muchos medicamentos, incluso en medicamentos comunes y corrientes como antiinflamatorios, como antibióticos que pueden llegar a causarnos daño en el oído. Entonces, desde ese punto de vista es importante no automedicarnos y sobre todo, si ya tenemos un problema auditivo, no abusar de los medicamentos o siempre que el médico que te vaya a prescribir un fármaco sepa que tienes un problema auditivo para que trate de evitar ese tipo de medicamentos que pueden incrementar el problema de audición en tu oído o de zumbido, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante que tengamos el conocimiento para aquellos que estuvimos expuestos por necesidad y decíamos bien que hubo muchos esquemas de tratamiento que fueron, pues como dijimos, ensayo-error. Sí. Digo, aunque estuvieron avalados en un momento dado por la OMS, algunos esquemas de tratamiento, algoritmos de manejo que de alguna manera parecían resultar ser la panacea, pero ocurrió el fenómeno que te decía, la tropicalización de todo esto, ¿no? Sí, bueno, doctora, quiero presentarte en esta sección nuestra famosa ruleta que hemos implementado a raíz de esta quinta temporada. Vamos a hablar sobre un mito, una vivencia o una realidad. Producción, ¿nos puedes poner por favor la ruleta? Vamos a girarla. Y ahora sí que pues aquí nos platicas sobre tus experiencias, algún mito en lo que es hipoacusia. Por ejemplo, una cuestión muy importante que yo he visto es que el paciente llega con la idea de que el acúfeno o el tinnitus no es curable. Lamentablemente incluso médicos le han dicho que ya no tiene cura, que se acostumbra a vivir con él. Entonces, vuelvo a insistir, la causa es lo que determina si es curable y el acúfeno o el tinnitus no se ocasiona por lo mismo. Puede haber problemas que sí son tratables y problemas que no. Entonces, si logramos identificar la causa y establecer en dónde está la lesión, puede tener cura y podemos mejorarlo. Entonces, en ese sentido es muy importante que no nos demos por vencidos en ese sentido porque el acúfeno se ha relacionado muchas veces con problemas como depresión y ansiedad y porque lo pueden, imagínense estar escuchando ahí todo el tiempo un pitido, un chillido constante, entonces se puede llegar a volver demasiado molesto. Entonces siempre estar seguros de buscar las alternativas con los médicos que se dedican a esta parte del cuerpo humano y que sea un consejo profesional el que les diga, bueno, sí podemos hacer esto o definitivamente ya agotamos las opciones, ¿sí? Doctora, yo quiero aprovechar, hablando de tinnitus, una duda o más bien que nos aclares. Cuando nosotros acudimos a un concierto, obvio nos sometemos pues a ruidos a decibeles muy altos. Casi siempre nos suele pasar que salimos con un zumbidito. Sí. ¿Qué tiempo es lo que debe durar este zumbidito para considerarlo como algo normal o como ya una afectación en sí?
Cuando nos exponemos a sonidos muy altos, nuestro oído se puede llegar a lesionar por intensidades mayores a 70 decibeles y dependiendo la cantidad de tiempo que estemos expuestos a ese sonido. Entonces, existe un fenómeno que se conoce como fatiga auditiva, que es como un previo a tener ya una lesión en el oído secundario a ruido. Y la fatiga auditiva es eso, donde nos estamos exponiendo a un sonido, salimos con el zumbido, que suele ser la manifestación más habitual, aunque hay personas que notan aturdidos, se sienten como aturdidos en sus oídos después de que se expusieron mucho a ruido. En estos casos, normalmente no dura más allá de 24 horas los síntomas. Si los síntomas persisten más de 24 horas, sí es conveniente que busque ayuda, porque la parte importante de esto es que la lesión por ruido es acumulativa. Entonces, todo el ruido al que yo me he expuesto en mi vida está dejando su marca dentro de mi oído. Y es como la gota que derrama el vaso. A veces, pero ni estaba tan fuerte y ya quedé así. Bueno, pues es que, noticia, no era solo ese evento, era todos los eventos a los que tú te sometiste en el transcurso de tu vida donde había sonidos intensos. Los trabajadores de lugares ruidosos como fábricas, los trabajadores de la música, muchas personas que están expuestas por cuestiones recreativas o laborales a ruido, sí es importante que se estén monitorizando y que usen la protección adecuada para evitar que esto les ocasione un daño que puede llegar a ser irreversible. Yo creo que esa parte de crearle a la gente, el concepto a la gente de que muchos de estos ligados a cuestiones que le llamamos mitos, es que la gente entienda que la evaluación por un especialista y que el oído se debe de estar evaluando por lo menos, ¿sí? Una vez al año sería lo ideal. Y bueno, pues veamos qué es lo que de alguna manera la ruleta nos ofrece. Y volvemos a girar la ruleta. Una vivencia, una experiencia con algún paciente, doctora. Ok. Básicamente, he tenido casos en donde el paciente llega muy rápido a consulta después de que tiene un problema inflamatorio. Incluso a veces te hablan por teléfono, me diagnosticaron COVID, pero empecé con este problema, ¿no? Entonces, obvio, por cuestiones del aislamiento y demás, muchos pacientes no se atreven a ir a consulta pronto, pero quieren atenderse pronto. Entonces, a veces lo que hacen es pedir un consejo por teléfono mientras los puedes atender. Una vez que pasa el periodo de aislamiento, acuden a consulta y normalmente se puede frenar de manera temprana el avance de los síntomas y sobre todo hacer la diferencia entre el problema, si eso lo está afectando a la parte conductiva de la audición o ya está afectando a la parte neurosensorial. Entonces, en esos casos hay pacientes que a veces uno los cataloga como que son obsesivos con su salud, pero en realidad ellos han tenido buenas respuestas en la mayoría de los casos. Y también hemos tenido ocasiones en donde los pacientes dicen, no, pues que yo creí que se me iba a quitar y se me iba a quitar y se me iba a quitar y pasaron 6 meses y no se me quitó y por eso vine. Entonces, pues no, realmente en esos casos ya no podemos ofrecer mucho. Pues, Magdi Carla, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a ver este testimonio? Soy María Julia de la Mora González, tengo 76 años. Yo iba a visitar a mi hija a Londres. Esa vez el avión en el que yo iba tuvo una bolsa de aire o no sé qué. En ese movimiento sentí que el oído me lastimó, pero yo me lo agarré y me apapaché y me dije, un chicle. Porque ya había oído en otras ocasiones o ya que a alguien le había pasado y que con esto ya es que se te... Y sí. Pero yo ya no le presté atención. Duré 2 meses allá y como para la tercera semana o la segunda, me di cuenta que me supuraba. Le pedí a mi hija que me ayudara a limpiar porque creía que tenía un grano de esos que se conocen como nacidos y lo limpió. Volvió a pasar y lo limpió. Y como para la tercera o cuarta vez de que ella me ayudó con eso y yo seguía, ella le habló a un otorrino y le preguntó y le dijeron que ocupaba que me tomara unos antibióticos. Cuando ya vine para acá, otro de mis hijos me dijo que necesitas ir, pero ya, al servicio a la consulta. Pero cuando me checó, se dio cuenta que mi oído era todo un hoyo, ya era un hueco. Se sorprendió mucho y ya me preguntó, pues, ¿cómo anda usted con esto? Pues bien, no, es que los me llegan con menos problema y vienen llorando y usted con ese
problema tan serio? Digo, pues no sé, seguramente que me acostumbré. Bueno, dijo, le vamos a hacer una limpieza. Y entonces cuando trató de meter un aparato estaba lleno de pus, pero seca. Entonces ya no me pudo, me dio tratamiento, me dio varios medicamentos diarios porque pues era pus, ¿no? Y me prohibió que me bañara sin cubrirme. ¿Por cuánto tiempo voy a bañarme así? Me dijo, bueno, sin tiempo. Pueden ser 3 meses, 2 meses, 5 meses, ya la voy a ir checando. El problema para mí había pasado, ¿no? Y me fui acostumbrando a escuchar más bajito y complementar, ¿no?, con el otro. Pero luego, con los años, me hicieron otra cirugía y me metieron a una cámara hiperbárica. Y al empezar a trabajar la hiperbárica, me truena, siento una molestia en el otro oído. No, les dije, la pararon. Y me mandaron con un otorrino porque este oído yo... Y la doctora que me vio, no, dijo, su problema no es este, es el otro. El que ya me había revisado la otra doctora. Me mandó a que me hicieran otro estudio y me mandó con una audióloga y se dieron cuenta que yo tenía, pues yo creo que como una pérdida total. Entonces me dijo que yo necesitaba un aparato. Ay, le digo, pero va a ser de los de antenita. No, dijo, tenemos unos muy modernos. Y me lo mandaron a hacer y es una cosa maravillosa, mira. Es esto. Es un frijolito, una cosita así pequeñita. Nadie se da cuenta. Lo agarro, me lo pongo. Tengo como 8 años. Pero como yo he sido una paciente muy constante, o sea, a mí cada 4 meses me tienen que checar. Yo 4 meses y aquí estoy. Y 4 meses y aquí estoy. Pero yo lo que recomendaría, con mi experiencia, que no nos esperemos. Porque tengo 2 conocidas, mamás de amigas, que traen el problema de que no, oye, primero que se hagan una prueba si tienen una duda. Porque eso de, no es un juego. ¿Cómo dijiste? Las personas de edad como yo, y desde antes a veces, pues empezamos a perder audición, vista y caminata y demás hierbas, ¿no? Entonces, yo digo que estar pendiente, pues vale la pena, porque resulta ser que te dicen que estás bien. Pero si te encuentran ya una pérdida de tu audición, si se dan cuenta al inicio, pues sí vas a tener una cosa muy discreta. Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta sección donde usted y nosotros, por supuesto, vamos a aprender un poco más de lo que ya se trabajó a lo largo del mismo con los especialistas para traducir algunos términos, mi estimado Aldo, que son propios de la consulta y que de alguna manera tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa, las secuelas auditivas post-COVID. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, Lalo, gracias. Para comenzar esta gustada sección del glosario, o lo que quisieron decir es, para comenzar vamos con una palabra o un estudio que es audiometría. Usted se preguntará, ¿qué es audiometría? Pues es ese estudio que se encargan de hacer los expertos para percibir cómo está nuestro oído, cuál es el nivel que tiene para percibir sonidos y vibraciones, y es básicamente ese estudio que lo lee. Otro de los términos que normalmente se asocian con este tipo de patologías tiene que ver con el acúfeno, el tinnitus o zumbido, que no es otra cosa sino un ruido que normalmente usted seguramente sentirá que está presente en ocasiones, se va, se vuelve constante. Se dice que un 10 a 17% de la población a nivel mundial lo padece, y este tipo de zumbidos evidentemente no es algo normal y casi siempre se asocia con problemas de audición. También otro término bastante interesante y muy similar al acúfeno es el aturdimiento. También es esta sensación que podemos llegar a sentir dentro de nuestro oído con algún zumbidito, de la misma manera que lo mencionó Lalo en el acúfeno, pero es un poco más específico al sentirlo dentro de nuestro oído.
Otro de los términos que queremos compartir con usted este día es audiograma. Y ojo con esto, porque si queremos hacer un llamado para toda la sociedad. Es muy común de repente el ir a ciertos lugares, a ciertas tiendas de conveniencia, autoservicio, y comprar productos auxiliares auditivos. Sin embargo, y como lo acabamos de escuchar y como lo acabamos de ver en este programa, se deben de realizar una serie de estudios para saber, como ya lo mencionaba Aldo, qué tanta audición hemos perdido, y en función de las necesidades de cada persona se diseñan estos aparatos auxiliares auditivos. Otro de los términos, y finalmente con el que vamos a concluir, es el audiograma, ¿no? Y es esta gráfica que utilizan los especialistas en el oído justamente para saber en qué grado, como ya lo comentaba Aldo, estamos perdiendo la audición y de qué manera nos pueden ayudar. Créeme que este tipo de estudios son rapidísimos, son indoloros, y por supuesto, Aldo, el volver a escuchar es algo que seguramente muchas personas anhelan. Muy grato, sí, totalmente. Efectivamente. Aldo, nos vemos la siguiente semana. Perfecto. Gracias por compartir este programa contigo y con todos los expertos, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.